Bien, ya hemos comenzado la grabación, ¿sí? Después eso lo vamos a transformar a audio común y lo compartimos, ¿cierto? Por el WhatsApp para que todos podamos después tenerlo, ¿cierto? Mm, de manera más cómoda, ¿sí? Bien, vamos un chiquitito para repasar nada más un poquito las tareas. Mencione 2 o 3 formas de interpretar la cronología de los sellos, trompetas y copas. A ver, Dios bendiga a mi hermana Sibira, a mi hermano Víctor. Bien, comenzamos por mi hermana Jimena. ¿Encontró algo acerca de esto, mi hermana Jimena Gielaja? Mencione 2 o 3 formas de interpretar la cronología de los sellos, trompetas y copas. Mire, no sé si entendí bien la pregunta, pero lo que Bueno, porque a veces estoy como media, porque encontré que la tarea estaba muy, muy difícil. no, Había que leer no. mucho. Ay, bueno. Ya, entonces, ya, yo busqué, la verdad que yo traté de buscar hartos, pero casi todos pensaban, los que no pensaban en la misma, como lo vemos nosotros, Mm, ¿cierto? Era que ellos ven que todo esto ocurrirá, ¿cierto? En la tribulación, pero son sucesos consecutivos, uno tras otro, bien, ¿ya? bien, Que por bueno, ejemplo los sellos, sí. ¿cierto? Comienzan con con la tribulación y a Mm, medida que van avanzando, ya cuando va en la última copa, se van a iniciar las trompetas. Y después también, a su vez, en la última trompeta se da inicio a las copas. Y ahí ya terminaría la tribulación. claro, 2 años, 4 meses cada juicio. Claro. Son 7 años. Bien, bien, bien. Bueno, es una manera de interpretar. ¿Alguna otra encontró? Yo solamente encontré esa y la que nosotros estamos estudiando. Ajá. Claro, sí, sí, bueno, esa es la que tenemos en nuestro manual, pero Sí. a ver, todas estas tareas las damos para que ustedes vean que en realidad no hay un acuerdo unánime. Por eso digo, si alguno, después de todo lo que hemos charlado, llega a tener otra conclusión u otra postura, está bien, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Porque no hay que ser tan dogmático, tan tajante en eso, decir, bueno, esta es la postura correcta. No, no, hay predicadores y hay teólogos muy serios y sin embargo no hay un acuerdo unánime, ¿sí? Bien, le pregunto a mi hermana Sibira, a mi hermano Víctor, allá en Penco, si ellos encontraron alguna manera en las cuales se interpretan la cronología de los sellos, trompetas y copas. Dios bendiga a mi hermana Susana también, Dios bendiga a mi hermana Lilibet. Bendiciones, mis hermanos, mi pastor. Esa Bendición. pregunta, bueno, al igual que la hermana Jimena, creo que estaba hablando recién, Sí. la buscamos, pero no encontramos otra, solamente la que estamos viendo nosotros, que es como va uno detrás del otro, va en orden cronológico. Ajá, O sea, un suceso después del otro, pero no encontramos otra postura diferente. ajá. Bueno, bueno, listo, muy bien. Mi hermana Susana, ¿cómo está allí en Angol Trizano? Dios le bendiga. Felicitaciones por la predicación del otro día. Me han hablado muy bien de la predicación, así es que bueno, ya les dimos las felicitaciones de manera particular, pero hoy lo hacemos a través de este medio. Gracias, mi pastor. Gracias. Eh, Esperamos que Dios nos siga perfeccionando porque de verdad que es muy difícil. Sobre todo estar hablando un buen rato, se seca la boca, se cansa, así que de verdad no sé cómo lo hacen ustedes cuando tienen que estar hablando tanto tiempo. Ponemos piloto automático. Sí. Sí, ¿encontró alguna forma distinta de la que nosotros llevamos? Hasta ahora, la forma que han encontrado los hermanos de interpretación es simplemente consecutivo, es decir, 2 años, 4 meses para cada uno y se terminó la cuestión. De interpretar la cronología de los sellos, ¿en Sí, qué están? sellos, en la uno, sellos, trompetas y copas. En la uno. Solo encontré de los sellos. Uh-huh. Encontré 3 formas diferentes de interpretar los A sellos. ver, eso me interesa, a ver. Recién me vengo uniendo a la llamada, así que no sé. Nada, nada, recién Primero, empezamos nada más. ya. Ya. Una interpretación que se refiere
a los 7 juicios iniciales enumerados en Apocalipsis 6, que la similitud de los 4 jinetes, lo más natural es interpretar como símbolos de juicio, que eso ya lo habíamos hablado en la clase. Ya. Y la otra interpretación a los sellos es que consideran el jinete conquistador que es Cristo, y relacionan esto con el pasaje, con la visión del Señor que regresa en Apocalipsis 19, que regresa en un caballo blanco. Entonces, el único elemento en común son los 2 caballos blancos, y creen que es Cristo que vuelve en el primer sello. Claro, Hendrickson, por ejemplo, tiene esa postura. ¿Se acuerdan que yo se las comenté la semana pasada? William Hendrickson ve en el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, ve bueno, él no ve a Jesucristo, él ve al Evangelio. Sí, esa es la otra. Claro. Bien. Perdón, siga usted, mi hermana, siga usted. Bueno, la que acaba de decir usted, que el primer sello creen que es el Evangelio, que es como el Evangelio que se va a predicar, y ellos basan en Marcos 13:10 esta postura. Pero solo encontré eso, pero no encontré nada de las trompetas, de las copas, nada. Nada de la cronología. Sí. Bueno. Dios te bendiga, mi hermano Johnny, allí en Costa Rica. Bendición, bienvenido. Bendiciones a todos. Ahí me disculpo por la tardanza. Es que cuando ya estaba listo yo, pero me entró una llamada ahí y entonces tuve que atenderla. No, por favor, no hay problema. Estamos Pero recién empezando, nada más. Qué bueno. Bien, de todos modos saben que esto está quedando grabado, entonces nadie se va a perder nada, ¿sí? Bien, la tarea número 2 era mencione algunas maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Ahora ya no los juicios en sí, sino el libro completo. Bueno, le damos paso a mi hermana Paulina. Ella tenía algo acerca de esto. Antes de comenzar la clase estábamos conversando, ¿no? En la previa, esperando la llamada. Yo sabría que había muchas maneras de que pudiera interpretar el Apocalipsis. Sí. ¿Están escuchando? Si pudiera hablar más cerquita del micrófono, mejor. ¿Ahí sí? Ahí está perfecto. Ok, ya. Entonces dice que, salía que lo primero parte diciendo que en la iglesia cristiana han surgido 4 maneras de considerar la obra del libro de Apocalipsis. Y la primera es la teoría preterista, ¿cierto? Que considera que los hechos pasaron en la época de Juan, ¿cierto? Para que ellos pudieran entender. Esa es la teoría preterista. La teoría historicista, que es la teoría que dice que la iglesia va pasando por procesos a través de la historia y que van narrados en el libro de Apocalipsis en general. Y la teoría futurista, que es la que nosotros estamos estudiando, que creemos en lo que va a suceder, no en lo que ha sucedido, sino en lo que va a suceder. Y la última, que es la teoría idealista o poética, que este es un enfoque principal para alentar a los cristianos que sufren persecución para que perseveren hasta el final, donde el autor, en este caso, utiliza un lenguaje simbólico que solamente se debe considerar como una serie de descripciones imaginarias del triunfo de Dios. Esas son las 4 consideraciones que encontré yo. Bien, perfecto, como para tener una idea. Entonces nos habló de la preterista, aquellos que entienden que Apocalipsis simplemente eran eventos que ocurrieron en la época de Juan y nada más. Sí. La historicista, aquellos que ven que el Apocalipsis se va cumpliendo a través del tiempo, en realidad, a través de la historia, ¿sí? Sí. La futurista, que es la nuestra, que ve que Apocalipsis, la mayor parte todavía es futuro. Y la idealista, que bueno, es casi como, ¿cierto?, una poesía, algo que nos anima simplemente a nosotros, pero que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Claro, bien, claro. Gracias, mi hermana Paulina. ¿Alguien encontró algo más acerca de esto? Mi hermana Noemí, por ejemplo, ¿pudo encontrar algo acerca de esto? ¿Algunas maneras de interpretar el libro de Apocalipsis? Mire, yo busqué, pero también lo vi medio complicado también el tema. No porque sea complicado en sí, sino que se me mezclaron muchas cosas y no sé si la pregunta en sí la respondí bien. A ver. Lo que
voy a tener que ampliar por lo que nuestra hermana recién compartió. No llego ni siquiera a nada de lo que puse yo. Igual voy a ampliar nuevamente la respuesta. Yo busqué y puse Jesucristo, el autor de la revelación contenida en Apocalipsis, contenida en el libro de Apocalipsis. Nos dio la llave para entender la profecía en una forma clara y sencilla, cosa que yo no la entiendo todavía. Apocalipsis, Apocalipsis del griego apocalipsis con K, significa revelación. O sea, que acá estoy viendo que yo interpreté lo que quería decir realmente Apocalipsis, no me enfaticé solamente a la pregunta. No debe interpretarse espiritualmente ni alegóricamente, sino literalmente. Nada más puse. Y pienso que es breve y no sé si llego a la pregunta en sí, pero por eso le digo que a través de lo que estoy escuchando voy a ampliar la respuesta. Bien, bien. Tiene que ver, pero sería ese un solo punto, es decir, ese es el punto nuestro, que sería el punto de vista futurista, entendiendo que Apocalipsis se entiende literalmente, ¿cierto? Y es algo por cumplirse, porque por eso es profecía, si no sería historia. Ajá. Cuando es historia ya pasó, Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pero en este caso, al hablar de profecía, estamos hablando de algo por cumplirse. Entonces, sí. El punto de vista nuestro, lo que estamos siguiendo es el futurista. Es decir, de las 4 formas que mencionó nuestra hermana Paulina, usted se enfocó en una, en la nuestra, ¿cierto? Bien, insisto, bueno, hay otros que tienen otras posturas, yo no las comparto, pero por lo menos como estudiante tenemos que tener una idea acerca de esto, ¿no? Bien. Tercera pregunta, mi hermano Johnny, a ver si estuvo trabajando la tercera pregunta. Ubique, si fuere posible, en Mateo 24, del 3 al 31, los juicios de los sellos, a ver cómo se desarrollan, ¿no? O sea, comparándolo obviamente con Apocalipsis 6, va a tener que compararlo. Ok, que ubique en Mateo, ubique en el libro de Mateo los juicios de los sellos, ¿verdad? Sí. Lo que yo encontré acá es en Mateo 24:5, el primer sello, un falso Cristo, ¿verdad? Bien. Que viene con relación de Apocalipsis 6, del 1 y 2, ¿verdad? Claro. Luego, Mateo 24:6-7, que es el segundo sello, que dice: la paz será quitada de la tierra. Amén. Luego sigue Mateo 24:7, el tercer sello, un hombre con una balanza en la mano montada sobre un caballo negro, ¿verdad? Bien. Mateo 24, Mateo ahí mismo en el 7, en versículo 7, luego sigue los terremotos, las pestilencias, que es el cuarto sello, un hombre, un caballo amarillo cuyo nombre es muerte. Uh-huh. ¿Qué más encontré aquí? Mateo 24:9, el quinto sello, en tiempo de muchos morirán como mártires. Que esta es la palabra que había buscado la vez pasada. Luego, el sexto sello, habrá terror y grandes señales en el cielo, anuncian el gran día de la ira. Y en Mateo 24:10, aquí tengo 2 más. Mateo 24:10 dice: Israel y muchos dice, en Israel muchos se entregarán mutuamente, ¿verdad? Uh-huh. Y el último que tengo aquí: el engaño y la iniquidad tomarán el poder, el amor se enfriará, es decir, muchos apostarán de la fe, dice, en Mateo 24:11 y 12. Y entonces yo había puesto una referencia ahí en 2 Tesalonicenses 2:10 y 11. Quien persevera hasta el fin experimentará el regreso de Jesús e ingresará a un reino milenial. Mateo 24:13. Bien. Bien, el tema es que está bien lo que hace. El tema es que ahí en realidad me está cortando el pasaje en el versículo, ¿cuál fue el último? En el 10. En el 24:10, dice usted. Claro.
y nos quedó después hasta el 31 libre. Para ver. Por lo menos en esa secuencia que siguió. ¿Sí? Porque la idea es llegar hasta el final para que el sexto sello, donde se desenrolla el cielo como un pergamino, debería coincidirnos con por allá con el 29, 30, ¿sí? Donde justamente aparece el Hijo del Hombre viniendo las nubes con gran poder y gran gloria. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, está bien, lo acortó a los primeros versículos, sí, bien. Bueno, por eso decimos, si fuere posible, bien. Bueno, ¿quién más hizo este ejercicio? A ver, mi hermano. Yo, pastor. A ver, ¿quién es yo? Sibira. Yo, Sibira. Ya, Sibira. Bueno, yo tengo en Mateo 24:9, porque los demás los dijo mi hermano John. Que dice el cuarto sello, dice, lleva por título muerte. Ajá. Que entonces os entregarán para... Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Después viene el quinto sello, que dice martirio. Que dice, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Después hay como una comparación de donde dice abominación desoladora. Sí. Que dice Daniel 9:27 versus Mateo 25:15. Que dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar su vestido. ¿Qué sello sería ese? Es que ese está como entre el quinto, porque están como, bueno, yo tengo aquí como un mapa, y entre el quinto hacen como dos subpárrafos que dice abominación desoladora, y después viene gran tribulación de Mateo 24:19. Y después viene el sexto sello que dice señales en los cielos. Bien. Y después dice el séptimo sello, sellamiento y la segunda venida. Del 24, 30 y 31. Que ahí ya es como lo último. Claro, ahí coincidiría más con el sexto sello, no con el séptimo, porque el séptimo sello es un anuncio. Ya. Ahí. Acuérdense que en las copas, en las trompetas y en las copas pasa lo mismo. Son 6 juicios y el séptimo es anuncio. 6 sellos, el séptimo es anuncio. 6 trompetas, la séptima es anuncio. 6 copas, la séptima es anuncio. Con una consecuencia. Podríamos decir que 7 juicios solamente son las copas, pero los otros no, son 6 y 6. Ya. Ok. Bien. Bueno. Bien. Mi hermana Susana, ¿pudo más o menos comparar Mateo 24? Todo, acuérdense de comparar todo el párrafo, para que todo el párrafo, a ver si lo podemos hacer coincidir con los sellos. Porque, perdón, esa es la interpretación que nosotros estamos siguiendo. Nosotros estamos diciendo o sugiriendo que Mateo 24, el panorama de la gran tribulación, correspondería con
el panorama general de los juicios de los sellos. Entonces, si estamos diciendo eso, tendría que haber puntos de comparación entre un pasaje y el otro. Bien, mi hermana Susana. Sí, tengo lo mismo que mis hermanos, los capítulos, los versículos, comparándolos con Apocalipsis del capítulo 6, del 3 al 31. Tengo lo mismo. Obviamente leí los de... ¿Qué fue eso? ¿Me escuchas? Sí, escuchamos. Ya, es que apareció algo en la pantalla. Leí los versículos de Mateo y de Apocalipsis. Anoté algunos, pero tengo lo mismo de mis hermanos. Ajá. Bueno, bien. A ver, ¿alguien tiene algo distinto? Yo, mi pastor Mauricio, no sé si, vuelvo a repetir, no sé si estará bien. Yo lo hice, abrí Apocalipsis 6 y abrí Mateo 24 y fui haciéndolo, podría decir a mi manera. Bien. Pero voy a ver qué me dice usted. Yo comparé Mateo 24 del 3 al 5, le puse que sería el primer sello. Mateo 24 del 6 al 8, segundo sello. Mateo 24 del 9 al 10, tercer sello. Mateo 24 del 11 al 14, cuarto sello. Mateo 24 del 15 al 22, quinto sello. Mateo 24 del 23, puse dos veces 23 al 23, no sé qué me equivoqué, sexto sello. Y después el último, Mateo 24 del 24 al 28, el séptimo sello. Es mi manera de compararlo, no sé si me equivoqué en algún... Bueno, ¿hay algún detalle que ustedes están pasando por alto? Que el mismo Mateo 24 los dice. Presten atención a esto. Si tienen ahí su Biblia en mano, tiene una Biblia ahí cerquita. A ver, versículos 3 hasta el 8 no es ningún sello. ¿Por qué? Porque la tribulación empieza en el 9. ¿Leyeron el 9? Entonces os entregarán a tribulación. Entonces, del 3 al 8 es la previa, es lo que estamos viviendo ahora, son las señales del fin. Bien. Entonces, el texto me está orientando en esto. La tribulación empieza en el 9, no en el 3. Por lo tanto, el primer sello tiene que empezar recién a partir del 9. Bien, pero sigamos adelante. Yo no les voy a hacer la tarea, las van a rehacer ustedes de nuevo esta. Claro, porque el texto me está diciendo que las señales del fin son esas. Hasta el versículo 8, y dice, y todo esto será principio de dolores, pero eso no es la tribulación. Lo que estamos viviendo ahora son principios de dolores, pero no es la tribulación. La tribulación lo dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, el primer sello va a comenzar recién a partir del versículo 9, no antes. Bien, seguimos. En el versículo 15, ahí dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar luego su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, hay de los que están, porque, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Ahí está la mitad de la tribulación. El texto se lo está diciendo. Es decir, que la mitad de la tribulación está entre el versículo 15 21. al 21 al 21. Por lo menos. Ahí tenemos la mitad de la tribulación. Bien, entonces,
Si los sellos, en realidad los juicios son 6, el tercer sello tendría que caer a la mitad de la tribulación. ¿Y qué es el tercer sello? Hay que ir a Apocalipsis a ver cuál sería el tercer sello. Coincide con este párrafo, porque acá es todo un párrafo. Bien, yo no hago el resto de la tarea, pero el último sello tiene que caer por allá por el 29, el sexto sello en realidad, porque el séptimo es anuncio. El sexto sello, que es la manifestación de Cristo, tendría que caer por el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Vamos a Apocalipsis a ver si en el sexto sello sucede eso. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la comparación? ¿Qué es lo que está pasando en cada sello y dónde está eso reflejado en Mateo 24? Vuelvo a insistir. La línea que nosotros estamos siguiendo dice que los sellos son el panorama general, pero son 6 sellos de juicio. El séptimo es anuncio. 6 sellos de juicio. La tribulación comienza en el versículo 9, no antes. Y la mitad de la tribulación está marcada allí cuando dice, entonces os entregarán a gran tribulación. Esa es la idea. Ahí tienen los puntos marcados. Y el sexto sello tiene que caer por allá por el 29, 30, 31, con la manifestación de Jesucristo. La segunda venida. Eso tendría que coincidir con el sexto sello. Bueno, a ello le marqué más o menos los puntos. Van a volver a rehacer esa tarea pensándolo de ese modo, porque insisto, el texto nos está orientando a decir dónde está el punto de inicio, dónde está el punto medio y dónde está el punto final. Es decir, queda muy poquito por acomodar, porque esos 3 puntos ya se los marca el mismo texto: inicio, medio y final. Ahí ya tienen prácticamente 3 sellos. Hay que acomodar los otros 3 nada más. Bien, bueno, última pregunta. Explique brevemente los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Quién va a compartir? ¿Quién va a compartir? Explique brevemente, ¿no?, los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis y ya vamos con el tema de hoy. Mi hermano Einer, ¿tiene algo? Bueno, quien tiene algo, anímense. Anímense, dijo uno. ¿Quién tiene? Yo, mi pastor. A ver, vean. Del versículo del capítulo 17, perdón. ¿Ya? Bien. La escena en el capítulo 17 tiene lugar durante la primera mitad de la tribulación. Dice, la ramera representa a la iglesia mundial apóstata de los últimos días centrada en Roma. En los últimos días se formará una iglesia mundial. Esta iglesia, la ramera, se involucrará en los asuntos políticos y económicos del mundo con la ayuda de la bestia y se convertirá en un gran poder. Bien. Eso tengo. O sea, bien, como para bien. resumirlo, porque tengo más, pero... Bien. ¿Y el 18? Y ese me faltó. Bueno, alguien que le ayude con el 18. Por favor, Bueno. sí. Volver a los 17 después de vivir un siglo. Bueno, le faltó el 18 ahí. Sí. Bien. Yo tengo algo. A ver. Ya. El capítulo 17, ¿nombro los dos o solo el 18? Los dos. Ah, ya. Ya, el capítulo 17 dice, uno de los ángeles invita a ver a Juan la sentencia que se pronuncia contra la gran ramera, también conocida como Babilonia. Esta ramera representa y es la fuente de todas las religiones falsas. Y después, en el capítulo 17, 12 y 14, los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que pueden ser gobernantes terrenales. Estos tienen poder político y participan en la guerra contra el Cordero. Y el capítulo 18 detalla la caída de la ramera babilónica.
porque es culpable de ser soberbia y de autoglorificarse y de seducir a las personas a pecar. Los gobernantes, políticos, líderes económicos, mercaderes de la tierra y los relacionados con la industria del transporte, pilotos marinos, todos los que trabajan en el mar se unen en un lamento por la caída de Babilonia. O sea que la gran ramera es como una falsa iglesia. Esa es una religión falsa. Y los gobernantes es la política, los reyes, que se unen con esta iglesia. Claro. Bien, me quedo con las palabras allí al principio de mi hermana Jimena, muy interesante, porque dice que este sistema apóstata, donde hay mezcla de todo, ¿cierto? Catolicismo, evangélicos, hinduista, budista, islámico, es decir, vale todo. El Consejo Mundial de Iglesias, por ejemplo, dentro de los evangélicos, todo el movimiento ecuménico. Bien, todo eso surge a principios, ¿cierto?, de la tribulación, es decir, se logra un acuerdo ecuménico de iglesias, ¿sí? Se logra un acuerdo ecuménico de iglesias, lo que se está buscando ya hace mucho. Ese acuerdo se va a lograr y ese acuerdo va a estar disponible, digamos, en los primeros días de la tribulación, ya eso se va a lograr. Y la iglesia esta apóstata va a ser funcional al anticristo. Por eso en el capítulo 17 la mujer va montada sobre la bestia. Es decir, es como que la mujer gobierna a la bestia. Pero en el capítulo 18 se da vuelta la tortilla, ¿no? En el mismo capítulo 17 se nos marca que después la bestia va a terminar destruyéndola. Es decir, el anticristo se va a valer de la religión por un momento, pero de esta religión apóstata. Pero después el mismo anticristo va a ser el que destruya todo este sistema y sobre todo con base en el Vaticano, ¿cierto? Porque es innegable que todas las referencias hacen de esto el centro, ¿cierto?, de poder en el Vaticano. Bien, entonces el capítulo 17 correspondería cuando surge esto al principio de la tribulación y el capítulo 18 viene al final de la tribulación. Son dos cuadros, uno al principio y el otro al final, en donde el sistema es destruido, ¿sí? Por un lado, la religión con la política y por otro lado los negocios que en realidad hicieron, ¿no? En nombre de la religión o en nombre, entre comillas, de Dios. Bien, bueno, ¿alguien tiene alguna otra cosita? Si no, vamos enseguida ya con nuestro material. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dios bendiga a mi hermano Juan Quirós, de aquí de Bahía Blanca también. Estábamos en dónde? En el juicio de las naciones, ¿cierto? ¿Sí? Ahí teníamos que seguir, el juicio de las naciones. Pregunto, juicio de las naciones. Pastor, ahí quedamos. Bueno, juicio de las naciones. Y quedamos en el lugar del juicio. En ese punto quedamos. El lugar del juicio, a ver, ¿dónde estaría eso? El cuarto puntito. 1, 2, 3, 4. Ahí está, gracias. El lugar del juicio, bueno, el valle de Josafat, que esto lo vimos en Joel. Así es que ustedes leyeron Joel en 2 o 3 versiones, así es que lo deben tener más o menos claro. El valle de Josafat, allí enfrente de Jerusalén, eso está muy cerquita, el valle de la decisión. El resultado del juicio, salvación, es decir, permiso para entrar al reino milenial que allí se va a inaugurar, ¿no? O muerte en el acto, dado al maltrato, bueno, un error ahí de tipeo 2 veces dado, a Israel en el periodo de persecución del anticristo, ¿sí? Hay quienes sostienen que el continente americano desaparecerá, bueno, el doctor Armando Alducin tiene esta postura, ¿no? Que el continente americano desaparecerá por completo. Ahora, ¿por qué dice él? Bueno, el argumento esgrimido es, la Biblia no menciona América, por lo tanto todo el continente desaparecerá luego de la gran tribulación. Pero a ver, la Biblia tampoco menciona ni América, ni Japón, ni Australia, ni Filipinas, ni Sudáfrica, es decir, hay muchos lugares que la Biblia no menciona y porque no lo mencione significa que van a desaparecer. Me parece un argumento a mí por lo menos un poco flojo de papeles, diría un gitano, ¿no? Cuando quiere vender un auto. Está un poco flojo de papeles.
¿Significa eso que ellos también desaparecerían? La verdad que no. El juicio será de las naciones y en ninguna parte el texto sugiere que varias de ellas desaparecerán por completo. Que habrá naciones que sufran los juicios más que otras es verdad, pero que desaparezcan por completo no lo es. A propósito, tengo una tarea acerca de eso. Hay alguien que está teniendo mucho ruido y silencie su micrófono, por favor. Mucho ruido se está filtrando. Bien. Primera tarea. Interprete en su contexto Mateo 24, 40 y 41. Muy mal interpretado este texto. Interprete en su contexto. Es que toda interpretación hay que hacerla en su contexto, porque un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Bien, entonces interprete en su contexto Mateo 24, versículos 40 y 41. ¿Qué significan esas frases? Ustedes tienen que leer el contexto y en base al contexto interpretarlo. Es como se hace la Biblia en cualquier parte. Bien. Bueno. Segunda tarea, similar. Interprete en su contexto Mateo 25, 34 al 46. Vuelvo a reiterar, interprete en su contexto Mateo 25, 34 al 46. Tercera tarea, ahí viene de lo que estamos hablando. ¿Qué argumento bíblico daría usted? Repito, ¿qué argumento bíblico daría usted para refutar la postura? ¿Qué argumento bíblico daría usted para refutar la postura de que América, el continente, ¿cierto? De que América no estará en el reino milenial? Esa es la tercera tarea. Porque, insisto, por ejemplo, el doctor Armando Alducin él afirma que en alguna de sus predicaciones que América va a desaparecer y el argumento de él es que, bueno, la Biblia no se nombra América, por lo tanto, después de la gran tribulación, el continente americano desaparecerá por completo. Bueno, eso es una postura. Yo no coincido, a mí me parece que no. Yo tengo mis argumentos bíblicos, es decir, a la luz de la palabra, acá dice esto, acá dice esto, acá dice esto, por lo tanto yo concluyo que, bueno, entonces uno como estudiante bíblico tiene que tener una postura, un argumento, pero con base bíblica, ¿cierto? Puede estar en lo cierto o errada, pero tiene que tener una base bíblica para lo que uno va a opinar. Acá no estamos como el chapulín, bueno, yo opino, yo opino en base a tal texto, en base a tal información, en base a tal pasaje. Entonces ahí uno tiene que fundamentar como estudiante bíblico sus posturas. Siempre debe ser así. Si el yo opino del chapulín no entra con nosotros. Bien, después tengo 2 tareitas más porque son 5. Bien. Bueno, sigo leyendo entonces las resurrecciones de los justos. Bien. Otro de los principales sucesos al final de la gran tribulación es la resurrección de los santos, y solo de los santos. Al final de la tribulación no va a resucitar nadie que no haya sido una persona que haya creído en el Señor Jesucristo. Nadie. ¿Sí? En el rapto solamente resucitan ¿quiénes? Los de la iglesia, los que murieron en Cristo, entre el Pentecostés y el rapto. Allí resucitan justamente en el rapto los de la iglesia, los santos de la iglesia. Bien. Pero al final de la tribulación, van a haber 2 grupos que van a resucitar. El primer grupo es los santos del Antiguo Testamento, es decir, va a resucitar David, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abdías, qué sé yo, todos los santos y fieles hombres y mujeres del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación, antes de entrar al reino milenial. Bien.
Y el segundo grupo son aquellos que murieron víctimas de la persecución del anticristo, que murieron por causa de Cristo, ¿cierto? No que murieron porque, no sé, murieron envenenados simplemente, no, que murieron por la causa de Cristo. Los perseguidos por el anticristo durante la gran tribulación, que habían creído en Jesucristo, esos también van a ser resucitados, ahí, inmediatamente. Entonces, para el reino milenial vamos a tener tres grupos de resucitados. Los resucitados de la iglesia, al principio, antes de la tribulación. Los resucitados del Antiguo Testamento, antes del reino milenial. Y los resucitados de la tribulación, también antes del reino milenial. Ahí ya tenemos tres grupos. Bien. Después tenemos el orden de las resurrecciones principales. Primero, Cristo las primicias. 1 Corintios 15, 23. Pablo dice que Cristo es las primicias. Es decir, eres el prototipo. Esto tiene que ver, a ver, repasamos un segundito la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se llevaba a cabo el domingo de resurrección, que nosotros hoy conocemos como domingo de resurrección. Es decir, teníamos la Pascua, al día siguiente comenzaba una semana de los panes sin levadura, la segunda fiesta, y el día domingo, que es el tercer día en que Jesucristo estaba muerto, ¿cierto? El día domingo en que Jesucristo resucita, Él resucita en la fiesta de las primicias. Para nosotros es resurrección, sí, pero para los judíos era la fiesta de las primicias. Ellos estaban en una semana de fiesta. Por eso Pablo dice, Jesucristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué utiliza la palabra primicias? Porque Él resucitó en la fiesta de las primicias, el día domingo. Bien, ahora, ¿qué se hacía en la fiesta de las primicias? En la fiesta de las primicias se traía manojos, es decir, gavillas de cebada. Esa era la cosecha, cebada, no trigo. Trigo es para Pentecostés, más adelante. Para el domingo de resurrección, fiesta de las primicias, era la cosecha de cebada, la primera cosecha del año. En esa cosecha, los agricultores, no todo el pueblo, solo los agricultores, traían el mejor manojo de su campo. Es decir, ellos se esforzaban, elegían el mejor manojo y lo traían a Jerusalén. Entonces en Jerusalén se juntaban, vamos a suponer, no sé, 10.000 manojos. Cada uno representaba el mejor manojo de cada una de esas personas, de cada uno de esos agricultores. Venía ahora el sacerdote, probablemente el sumo sacerdote, y de esos 1.000 manojos que había, él, seguramente acompañado de los otros sacerdotes, hacían una prueba de calidad y comparaban, de estos 1.000 que son los mejores de Israel, ¿cuál es el mejor de todos? Es decir, seleccionaban al mejor de los mejores. Y cuando ellos ya seleccionaban a la mejor gavilla de las mejores gavillas, permítanme esa redundancia, esa gavilla la llevaban allí al altar del sacrificio donde se quemaban los animalitos y la mecían así como un niño. Eso era la gavilla mecida. Es decir, se acercaba al fuego y se retiraba del fuego. Se acercaba al fuego, se retiraba del fuego. Eso representaba dos cosas. Me consagro y Dios me bendice. Me consagro, Dios me bendice. Pero también me entrego al sacrificio, soy resucitado. Me entrego al sacrificio, soy resucitado. Tenía ese sentido, ese significado, la gavilla, ¿no? Bien, eso es lo que sucedía el domingo de resurrección. Bueno, en ese día Jesucristo, el mejor de los mejores, es presentado y es resucitado. Ahora, esa gavilla significaba que, como era la mejor de la mejor, Dios la bendecía y eso aseguraba que toda la cosecha que venía después era buena, era perfecta. Se los voy a decir en términos actuales para que entendamos más claro. Vamos a suponer que tenemos un tambo. Voy a recurrir a las figuras literarias de mi hermana Susana, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un tambo y hemos juntado de muchas vaquitas mucha leche. Están llenos los recipientes de leche. Entonces se toma una muestra de leche y se la hace analizar por bromatología, por sanidad, por quien sea. Y determinan que la muestra está de 10, es la mejor leche de la nación. ¿El resto de la leche de donde se sacó esa muestra es buena o es mala?
es buena. Porque si la muestra es buena, esa es representativa de todo lo que viene después. Como la primer gavilla, el primer manojo, gavilla en realidad, es perfecto y es aceptado por Dios, todos los que vienen atrás también son aceptados. Porque la gavilla fue aceptada, toda la cosecha que representa esa gavilla es aceptada por Dios. Porque esa gavilla fue bendecida, todos los que vienen detrás de esa gavilla, detrás de esa cosecha, son bendecidos. Por eso Jesucristo es primicias, es el primer fruto, es la muestra. La muestra fue aprobada, la muestra fue bendecida, la muestra fue exaltada. Todo es los que vienen detrás de esa muestra también son aceptados, también son bendecidos, pertenecen a la misma cosecha. Esa es la idea de la fiesta de las primicias. Entonces, Jesucristo es el primero de la resurrección. Él fue aceptado, fue exaltado y ascendido a los cielos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque la muestra fue aprobada, nosotros también. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él fue exaltado hasta la diestra del Padre, nosotros seremos exaltados. Porque la muestra fue aprobada. Porque la primera gavilla fue aceptada. Así también nosotros. Porque esa gavilla representaba toda la cosecha nacional. ¿Se dan cuenta cuál es la idea de la fiesta de las primicias? Bueno, eso sucedía allí. Entonces Pablo utiliza esa palabra, ¿no? Primicia de los que durmieron, primicia de los que murieron. Jesucristo estuvo muerto, resucitó, fue acercado al fuego, pero salió victorioso. Todos los que siguen ese mismo camino va a pasar exactamente lo mismo. En segundo lugar, los creyentes en el rapto. En tercer lugar, los santos del Antiguo Testamento y los de la tribulación salvados. Todo ese grupo, la Biblia, el Apocalipsis lo llama la primera resurrección. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? Porque Apocalipsis me habla de la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es bienaventurada, la segunda resurrección es de condenación. La primera resurrección comprende a Cristo, la Iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Esa es la primera resurrección. Cristo, la Iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. Esa es la primera resurrección que nombra Apocalipsis. Bienaventurado el que participa de la primera resurrección. Yo tengo que estar en un grupo de eso, como iglesia. Cristo, las primicias, el primero, la primera gavilla. Él fue aceptado, toda la cosecha que viene después detrás de él es aceptada. Después viene la iglesia, después vienen los santos del Antiguo Testamento y después los mártires de la tribulación. Todo eso es la primera resurrección. Después Apocalipsis nos va a hablar de la segunda resurrección, pero eso ya es para el juicio final, después del milenio. Allá, ante el gran trono blanco. Esa es la segunda resurrección, pero esa resurrección es para condenación. Ahí no se salvan. Los que resucitan ahí simplemente son para ser enjuiciados y condenados. Y lago de fuego, por supuesto. Pero esa es la segunda resurrección. Bien. Si hay alguna pregunta, me la hacen, ¿sí? Porque estamos entrando también en terrenos más complicados, ¿sí? Bien. Entonces, el orden de todas las resurrecciones son Cristo, las primicias, segundo, los creyentes en el rapto, la iglesia, tercero, los santos del Antiguo Testamento, cuarto, los salvos de la tribulación. ¿Sí? Bien. Vamos a leer, por ejemplo, Jeremías 39. O mejor, Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23. Un solo pasaje. Leemos ahí y ya entramos al milenio. Porque Jeremías 39 dice, y les levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Y esto está hablando del reino milenial, es decir, ahí dice Jeremías que David va a estar presente. Y para que David esté presente en el reino milenial tiene que ser resucitado. David va a ser resucitado. Ellos creían en la resurrección. Bien. ¿Qué dice Ezequiel 34:23? Y levantaré sobre ellas un pastor,
y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Amén. Bien. ¿Ese es Jeremías 39? Ezequiel 34, 23. Ajá, bueno. Listo, gracias. Ezequiel 34, 23. Bien. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces tiene que ser resucitado. David va a ser resucitado. Los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados. Job creía en la resurrección. Bien. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de la resurrección. Bien, vamos al reino milenial, el milenio. Cuando suceda la batalla de Armagedón, ¿sí? Al final de la tribulación, ¿sí? Al final de los 7 años, va a producirse, por supuesto, el juicio de las naciones, ¿sí? Juicio de las naciones. El juicio de las naciones va a tener lugar, como ya lo leímos en el libro del profeta Joel, en el valle de Josafat, que está ahí muy cerquita de Jerusalén, enfrente en realidad, el valle de la decisión. Ahí serán reunidas las naciones. Mateo 25 también nos habla de esto, ¿sí? El Señor va a juzgar a las naciones. Bien. ¿Cuánto tiempo hay entre la batalla de Armagedón y el inicio del reino milenial? 75 días. ¿Sí? 75 días. ¿De dónde saco eso? Bueno, el mismo Apocalipsis lo dice, ¿no? Bienaventurado el que llega a 1335 días. La tribulación se divide en dos, ¿cierto? 1260 días, la primera parte, 1260 días, la segunda parte. 42 meses la primera parte, 42 meses la segunda parte. 42 meses son 1260 días. O como lo dice Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. La primera mitad y la segunda mitad, tiempos y la mitad de un tiempo. Así lo plantea Daniel. O sea que es lo mismo, son 42 meses, 1260 días. Pero en Apocalipsis, en un momento, por ahí se nos va a decir, bienaventurado el que llega a 1335 días. Pero si a los 1260 se terminó, es que 1335 son 75 días más, es para el inicio del reino milenial. Entonces, cuando termine la batalla de Armagedón, van a pasar 75 días, 2 meses y medio, ¿sí? Y recién va a comenzar el reino milenial. En esos 2 meses y medio va a tener lugar el juicio de las naciones. ¿Sí? Van a suceder varias cosas también. Dice Ezequiel que durante los primeros 7 meses se estará quemando el armamento. Bien, entonces hay varias cosas que van a suceder allí, ¿cierto? Antes de el inicio del reino milenial. Entonces nosotros dijimos, como un argumento lógico nada más, desde la resurrección al Pentecostés hubieron 50 días. Desde Pascua a resurrección hay 50 días. Desde la batalla de Armagedón al inicio del reino milenial hay 75 días. Es de suponer que entre el rapto y el inicio de la tribulación tiene que haber un periodo, no sé cuánto, 2 meses, 3 meses, no lo sé, pero tiene que haber un periodo allí en donde Dios va a trabajar, donde Dios va a sellar, donde Dios va a tocar. Hoy escuchaba a David Jeremiah y él decía que Pablo se consideraba un abortivo, es decir, una persona que nació antes de tiempo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que lo que Dios hizo con él es convertirlo de la noche a la mañana de una manera extraordinaria, de una manera impactante, es lo que Dios va a hacer con 144.000 judíos. Es una conclusión, ¿cierto? No sabemos si exactamente va a ser así, pero probablemente allí, luego del rapto y antes que empiece la tribulación, en ese periodo gris allí, el Señor vaya a trabajar con esos judíos y así como hizo con Pablo, de la noche a la mañana, ¿cierto? Convertirlo, cambiarle su mente, todo,
Él lo vaya a hacer con 144.000 judíos. Por eso él dice, yo soy un abortivo, es decir, alguien que nació prematuramente, antes de tiempo. No era este mi tiempo, porque Dios no está trabajando con los judíos, ahora está trabajando con los gentiles. Pero cuando llegue la tribulación, Dios va a trabajar con los judíos. Por eso Pablo se consideraba alguien que nació prematuro, sería la idea. Nació antes de tiempo. No era este el tiempo en que Dios está trabajando con los judíos, sino que este es el tiempo de los gentiles. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Sin embargo, Dios lo cambió así de un rabino casi desquiciado, ¿no?, que odiaba a Jesucristo y al cristianismo, y de la noche a la mañana el Señor le cambió la mente y salió al día siguiente de predicador. Una cosa extraordinaria, un cambio único, ¿cierto? Es decir, ninguno de nosotros creo que ha tenido semejante experiencia, ni cerca, ¿cierto? Porque normalmente Dios no actúa así. Sin embargo, con Pablo, un judío, un rabino, actuó así. Y él dice, conmigo yo soy un prematuro, nací antes de tiempo. Supuestamente, Pablo se refería a ese tiempo. Cuando vaya a comenzar la tribulación, Dios va a tocar la mente, los corazones de 144.000 jóvenes judíos, de la noche a la mañana los va a transformar y los va a tener listos al día siguiente para salir a predicar la palabra. Bien, bueno, vamos al reino milenial. 75 días después de la batalla de Armagedón, inicia el reino milenial. Hay quienes niegan la existencia literal de un reino milenario, ya que lo espiritualizan, ¿no? Es la llamada, bueno, teología del reino, y bueno, los hermanos amileniales también ellos niegan el literalismo del reino. El reino, dicen ellos, la teología del reino, a ver, son los movimientos apostólicos y proféticos, ¿sí? Eso es teología del reino, ¿sí? Los movimientos apostólicos y proféticos normalmente están bajo esta línea, ¿sí? Digo normalmente porque es así. Yo no conozco a ninguno de ellos que tenga otra postura. El reino, dicen ellos, es aquí y ahora. Por eso en inglés se lo conoce también como el Kingdom Now, ¿sí? El Kingdom Now. También se conoce esta postura como dominionismo. Anoten ese nombre. Dominionismo. 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 Reino ahora. En inglés, Kingdom Now. Reino ahora. Estas posturas, insisto, normalmente todos los que están en movimientos apostólicos, en movimientos proféticos, tienen esta postura. ¿Sí? Eso es lo común. Por eso cuando uno los escucha hablar, hay ciertas frases, hay ciertos latiguillos muy comunes. El reino, el reino, el reino, y la cultura del reino y la postura del reino, y piensa como una hija del reino y declara como un hijo del reino. Es decir, la palabra reino se le sale hasta por las orejas. Sí, reino, reino. ¿Por qué? Porque es la postura del dominionismo, es decir, la iglesia reina, no Jesucristo. La iglesia. Y ellos dicen que Jesucristo va a volver, ellos creen en la segunda venida, pero ellos creen que va a volver cuando la iglesia conquiste el mundo. Claro, ellos creen que la iglesia va avanzando, por eso la iglesia está llamada a tener dinero, a tener poder, a enquistarse con la política. Y bueno, eso es lo común de los movimientos. Por eso los movimientos apostólicos y proféticos también son movimientos de prosperidad. Porque ellos ¿qué quieren? Lograr el dominio de la iglesia sobre el mundo. Y cuando la iglesia domine y gobierne el mundo, ahí va a descender recién el Señor y la iglesia le entrega al Señor los reinos de la tierra. Esa es la postura de ellos. Ahora, esa postura también es católica. Porque habría que recordarle a estos hermanos que la iglesia ya reinó 1000 años. Se llamó Edad Media, del 500 al 1500. Y fue un desastre. Cuando la iglesia reinó este mundo, se llama Edad Media, también se la llama oscurantismo. No hubo avance científico, fue un desastre. La iglesia fue de lo más corrupta que hubo. Es decir, ¿qué quieren recrear? La Edad Media en realidad. Quieren recrear cuando la iglesia gobernó este mundo, fue un periodo nefasto, fue desastroso.
Por eso digo, a veces hay que echar una miradita por el espejo retrovisor, ¿no? Para ver qué es lo que pasó y ver que estas cosas ya sucedieron. Y estos grupos de hermanos están procurando esto, ¿cierto? Por eso se lo llama dominionismo, porque la iglesia domina, la iglesia manda, la iglesia gobierna, ¿sí? Esa es la idea. Yo, por supuesto, no comparto esa idea, ¿no? Ellos dicen, estamos gobernando, reinando, y la iglesia está llamada a conquistar, que no es lo mismo que evangelizar. Una vez le pregunté yo a un hermano de estos, de acá, un ministerio de acá, Bahía Blanca, y le hice esta pregunta, y cuando el Señor viniera, ¿qué le gustaría estar usted haciendo? ¿Cómo quisiera usted que el Señor lo encuentre? Y él me respondió, me gustaría que me encuentre gobernando. Esa fue la respuesta. Porque ese es el pensamiento. Por eso la palabra reino, 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 reino. Y sos una hija del rey, y sos un hijo del rey. Y como sos hijo del rey, tenés que decretar. Y vos mandás. Porque es dominio. Y tienen otra frase. Si los perros tienen perritos, Dios tiene diositos. Sí, son frases. Son frases de ellos. No es broma, ¿eh? Si los perros tienen perritos, Dios tiene diositos. Y de allí tienen, por ejemplo, en toda esa misma línea, Cash Luna, enseñando que nosotros somos Jehová Junior. Claro, el Jehová Junior, ¿de dónde sale? Del dominionismo, porque usted tiene que dominar, tiene que gobernar. Por eso usted, declarar está bien. Yo no tengo ningún problema. Yo declaro la palabra de Dios, declaro. Hablo el mensaje y lo declaro. Eso está bien declarar. Pero decretar no, decreta el rey. Y ellos han malinterpretado también ciertos pasajes. Bueno, hay mucha mala interpretación en todo esto, ¿no? La Biblia Plenitud. ¿Alguien tiene la Biblia Estudio Plenitud? Bueno, la Biblia Plenitud. ¿Quién dijo yo? Yo de la Jimena. Jimena, mi hermana Jimena. Bueno, está bien. No, yo también la tengo, la plenitud. Pero la plenitud tiene esa tendencia, fíjense. Visión del reino. Y dale con el reino. Y me tienen harto con el reino. Cada cuadrito a los costados le habla del reino, ¿sí o no? Sí. Las leyes que mueven el reino. Y atrás hay toda una serie de artículos, ¿no? Las leyes del reino y lo que mueve el reino y las finanzas del reino. Bueno, la Biblia Plenitud tiene esa onda, tiene esa... parece que la hizo el apóstol Chespirito. No es que esté mala, yo también la tengo, pero no es la Biblia que a mí me gusta usar. La consulto en algunas cosas porque tiene artículos interesantes, por supuesto. Es una Biblia, en definitiva, es palabra de Dios, ¿cierto? Lo que está escrito allí, excepto algunos comentarios, es palabra de Dios, así que no hay problema. Pero tiene esa inclinación, tiene esa tendencia. Es dominionista. La Biblia Plenitud es dominionista. No, eso no hay duda. Bien, insisto, no haga nada con esa Biblia, no la queme. Yo la tengo también, ¿cierto? No hay problema, es simplemente información que compartimos. Bien, ¿por qué aquí sale esto, no la postura esta? Bien. Ahora, ¿cuánto va a durar el milenio? Bueno, Apocalipsis, ahí el capítulo 20... por 6 veces. Le decía que dentro de las malas interpretaciones, para no olvidarme, ellos hacen mucho énfasis en esto, en que somos reyes y sacerdotes. Cuando ustedes leen otras versiones, la TLA, la NBI, la NTV y otras versiones fuera de Reina Valera, vierten mejor esa frase y lo vierten como somos un reino de sacerdotes, no reyes y sacerdotes, sino un reino. En un reino hay un solo rey, que es Jesucristo. Claro, porque no hay 500.000 reyes, no. Hay un solo rey, que es Jesucristo. Por eso esas otras versiones vierten mejor la idea. Somos un reino de sacerdote y en un reino hay un solo rey, que es Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros somos un reino. Entonces, en este reino el único que decreta es el rey. Nosotros no decretamos, no tenemos la capacidad de transformar las cosas. Mire, me encantaría que mi casa
por obra de arte de magia, porque yo diga una palabra, ahora fuese una mansión tipo Miami Beach, pero no pasa nada, mire. No. Gracias a Dios no se llueve, pero bueno, no es una mansión tipo Miami Beach. Entonces, el único que tiene esa capacidad es Dios, es nuestro Señor. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni nos ha sido dada tampoco esa capacidad. Bien. Bueno, la duración será 1000 años. Su rey, Cristo, por supuesto. Su rey es Cristo. Sentado, por supuesto, en el trono de David, tal cual lo dice Lucas capítulo 1, ¿no? El tipo de gobierno será una teocracia. El Señor Jesús gobernará visiblemente sobre toda la humanidad. Él descenderá del cielo. Tal como ascendió, así con cuerpo glorificado, Él va a estar reinando aquí, ¿no? El Señor dirigirá a las naciones con rigor y justicia. El pecado será inmediatamente castigado. ¿Habrá pecado? Sí, claro que habrá pecado. ¿Y quiénes pecarán? Recordemos que las naciones ovejas y los israelitas salvos que sobrevivieron a la gran tribulación son personas no glorificadas, es decir, comunes y corrientes, como lo serán la iglesia y los santos resucitados. Ellos tendrán aún una naturaleza pecaminosa. De ellos se nutrirá Satanás al final del milenio para sublevarse contra Cristo. Es decir, que el ser humano no va a estar conforme ni aunque Cristo gobierne. Y esto habla del fracaso del ser humano. Va a haber un periodo de 1000 años donde Jesucristo va a gobernar, donde va a haber paz, seguridad, trabajo, comida, todo, pero va a haber un grupo de gente que va a estar disconforme. y de eso se va a nutrir Satanás al final del milenio. Y escuchaba hoy un predicador, decía, bueno, ¿por qué el Señor va a atar durante 1000 años a Satanás? Para que al final del milenio nadie pueda decir, bueno, a mí me engañó el diablo. No, no te engañó nadie, es tu naturaleza. Es tu responsabilidad, porque no va a haber ni siquiera un diablo para quien echarle la culpa, porque hoy muchas personas, no, bueno, es que el diablo me tentó, es que el diablo metió la cola y el diablo aquí, el diablo allá. No va a estar el diablo, ni van a estar los demonios. ¿Y por qué la gente se va a sublevar? Porque tienen un corazón pecaminoso. Porque ni aunque Jesucristo los gobierne van a estar conformes. En la época de Moisés dice que era un varón manso, que no había en toda la tierra como él, y el pueblo lo quería apedrear. Bueno, eso pasa, ¿no? Eso revela la condición del ser humano, ¿no? Revela la condición del corazón. La sede del gobierno mundial estará en Jerusalén. Esa será la capital del mundo. Isaías capítulo 2, versículo 3. Esa ciudad será exaltada sobre todas las demás. Zacarías 14, 10. Será de gran gloria, Isaías 24, 23, será el lugar del nuevo templo, se va a reconstruir el templo. Va a haber un templo de la tribulación, pero ese templo va a ser arruinado, deshecho, porque va a suceder la abominación desoladora, es decir, el templo que construyan los judíos en la gran tribulación va a ser destruido. Y para el reino milenial se va a construir un nuevo templo. Muchos creen que ese nuevo templo va a tener las medidas que dice el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel. Porque allí en Ezequiel se dan las medidas del nuevo templo. Y ese templo no ha sido construido nunca con esas medidas. Así que se cree que las medidas del templo del reino milenial son las que describe Ezequiel por allá por el capítulo 40 más o menos. ¿Sí? Más o menos. Bien. Será el lugar del nuevo templo, por supuesto, y nunca más esa ciudad, Jerusalén, temerá por su seguridad. David, los apóstoles, la iglesia serán los dirigentes del mundo, junto con Cristo, por supuesto. Son las promesas del Señor. Ahí tenemos un montón de pasajes para analizar. Será de perfecta justicia, Isaías 32:1. Será un reino de paz, Isaías 19:23 al 25. Será de prosperidad, Isaías 35, Amós 9:14. Las necesidades e injusticias sociales serán eliminadas. Así que no va a haber queja, o sea, no hay por qué quejarse, ¿sí? Bien, aunque al final la gente se va a rebelar, muchos se van a rebelar igual contra el Señor. Será de conocimiento pleno de Dios, es decir, nadie tendrá necesidad de decir a su compañero, conoce al Señor porque todos me conocerán, dice. En la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Bien, no habrá animales dañinos, es decir, va a volver en la época allí anterior al diluvio.
donde los animales no se hacían daño. Acuérdense que cuando entraron al arca, el tigre no era carnívoro, era vegetariano. Se hicieron carnívoros luego de la salida del arca, y el ser humano también se hizo carnívoro. El ser humano, desde su creación hasta que entró al arca y estuvo dentro del arca, el ser humano era vegetariano, era frugívoro, ¿sí? Vegetariano, frugívoro. Una vez que sale del arca, allí en el capítulo 9 del Génesis, el Señor le da la autorización para comer carne, ¿sí? Recién ahí el hombre come carne, después de la salida de el arca. Y allí también los animales fue transformada su naturaleza y algunos se hicieron carnívoros. En el Génesis capítulo 1, cuando describe la creación de los animales, después búsquenlo ustedes, dice que toda planta verde le será para comer. El cocodrilo era vegetariano, el tigre era vegetariano, el león era vegetariano. Cuando Dios los creó, ninguno comía carne. No comían carne. Cuando entraron al arca, muchas veces se preguntan, pero ¿cómo hicieron para convivir? Si eran vegetarianos. Comían lechuga, comían pasto, comían plantas. No comían carne. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Génesis 1.30, creo que allí está. Génesis 1.30. Mire, lo vamos a leer. Y eso va a volver a suceder. Génesis 1.30. Pues son preguntas que siempre se hacen. ¿Cómo en el arca el león no se comió a la cebra? Porque el león era vegetariano. No quería cebra. Quería pasto. Allí en el capítulo 1... Bien. ¿Dónde está? 28, 30 por ahí. 30. En el 30. ¿En el 30? En el 30. Ahí está, sí, el 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra, por ejemplo el cocodrilo, sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. El cocodrilo era vegetariano, el león era vegetariano, el tigre era vegetariano. ¿Se dan cuenta? Cuando entraron al arca, ¿y para qué quería el león comerse a la cebra si era vegetariano? En el capítulo 9, después búsquelo, yo les doy estos datos nada más. En el capítulo 9, búsquelo después. Cuando se abren las puertas del arca, recién allí el hombre se vuelve carnívoro y los animales, algunos se vuelven carnívoros, pero no antes. Bien, eso va a volver a ocurrir en el reino milenial. Por eso el león comerá paja como el buey, pero si al principio Dios lo creó así. La creación gime y está con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la liberación de esta maldición a causa del pecado del hombre. La creación está esperando. Qué maravilloso. Qué maravilloso lo que el Señor va a hacer, ¿no? No habrán animales dañinos, será redimida la creación. Habrá un lenguaje unificado, Sofonías 3.9, un lenguaje unificado. Será de sanidad, será de santidad. Sus habitantes serán, bueno, la iglesia, los santos resucitados del Antiguo Testamento, los resucitados que dieron su vida por causa de Cristo durante la gran tribulación, las naciones ovejas, los israelitas que se convirtieron a Cristo durante la gran tribulación. Satanás estará atado en este periodo en el abismo, Apocalipsis 20, versículos 2 y 3. Por lo tanto, no podrá hacer el mal ni tentar. Eso no significa que no habrá pecado. No, sí habrá pecado. Porque está la naturaleza, pecaminosa de los seres humanos. No hay a quien echarle la culpa. Ahí la culpa es del hombre. Ahí, esto va a volver a ser un jardín del Edén sin el diablo. Pero sin embargo el corazón pecaminoso va a estar. El milenio también es llamado el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, la regeneración, los tiempos de refrigerio, el mundo venidero. Será el cumplimiento del pacto con Abraham, de tener una tierra en posesión para siempre. Dios se lo prometió a Abraham y sin embargo no lo han disfrutado. Este es el pacto abrámico.
será el cumplimiento del pacto con David, de tener un reino y un gobernante para siempre. Bueno, David va a ser resucitado y va a tener el reino, y para siempre, nadie se lo va a quitar. Será el cumplimiento del nuevo pacto en el cual se prometían perdón de pecados y el conocimiento de las leyes de Dios al estar escritas en el corazón de los hombres y Dios mismo con ellos gobernándolos. Nosotros somos parte del nuevo pacto, sí, espiritualmente, pero acuérdense que el nuevo pacto fue anunciado a Israel. Jeremías 31:33, he aquí que vienen días en que haré un nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en su mente y las grabaré en la tabla de su corazón. El nuevo pacto fue prometido principalmente a Israel. Israel tiene que vivirlo. Hoy nosotros espiritualmente disfrutamos del reino de Dios, espiritualmente disfrutamos del nuevo pacto. Pero el nuevo pacto tendrá su total cumplimiento en el reino milenial, cuando la nación de Israel sobreviviente se hayan vuelto todos al Señor. Por lo menos el remanente, ¿cierto? Se hayan vuelto al Señor. Hoy el reino de Dios es espiritual, Dios reina en los corazones de los creyentes, pero en el milenio será un reino literal, visible, tangible. Y vamos por último, y ya estamos terminando. El juicio ante el gran trono blanco. ¿Alguna pregunta del reino milenial? ¿No hay preguntas? El juicio ante el gran trono blanco. ¿Pastor? Sí, te escucho. Tengo una pregunta. A ver. Porque, bueno, esto para mí es todo nuevo, porque como la iglesia ya vamos a estar resucitados con cuerpo glorificado en el milenio. Sí. Vamos a estar acá en la tierra con Jesús reinando. Sí. Y estas personas que van a entrar, que sobrevivieron a la gran tribulación, van a seguir teniendo hijos. Sí. Sí, eso yo quedé así, pero quedé impactada el otro día cuando usted lo mencionó, porque todo esto es nuevo para mí. Y llegué a llorar hasta de pena, ¿sí? Porque saber que van a seguir naciendo niños y que estos niños va a seguir habiendo mal en estos niños, que va a seguir habiendo gente mala, sí. Y el Espíritu Santo no los va a transformar, porque el Espíritu Santo va a seguir obrando en estas personas. Sí, va a obrar en ellos, como obra hoy. Pero hay algunos que no van a cambiar. Como hoy. Sí. Como antes. Porque, bueno, ahí ya decía, esa es la explicación de por qué va a soltar después al diablo y va a engañar. Entonces yo dije, estos van a ser los engañados, porque yo decía, cuando leía esa parte de la palabra antes, yo decía, pero ¿cómo si vamos a estar con él? Vamos a estar con él, lo vamos a ver, vamos a vivir años, miles de años con él. Y aún así nos va a engañar, va a engañarnos de nuevo cuando salga, pensando que podríamos ser engañados nosotros. No, nosotros no. La iglesia no. Va a engañar a aquellos de carne y hueso sobrevivientes a la gran tribulación que entren al reino milenial como naciones ovejas. Sí. Ellos se van a casar, ellos van a procrear, ellos van a tener familia. En 1000 años, ¿cuántos hijos se puede tener? Todos los que usted quiera. Sí. ¿Cierto? Y esta es una pregunta, pastor. Mire, cuando sea el rapto, ¿qué sucede? Yo quisiera, mire, si hay alguna cosa que yo anhelo que Jesús venga ahora ya, es por los niños. Porque es una frustración, es un tema para mí saber que hay tantos niños sufriendo, niños abusados. Entonces yo quisiera que viniera ya, pero pensando que Él se los va a llevar a todos así ahora ya, que no va a quedar ningún niño en la tierra. Esa es mi esperanza, porque no quiero que sigan sufriendo. Sí. Y ojalá sea así ese sentir, porque si quedaran niños. Es lo más probable, primero porque la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. Sí, en eso me aferro. Claro, es lo más probable. Entonces, es un tema que normalmente no se toca, pero el tema de los niños en el rapto es un tema interesante.
Sí. Yo creo, a la luz de la Escritura, aunque no hay un texto específico que lo diga, pero sí hay referencias o comparaciones que uno puede tomar. Por ejemplo, la salida de Israel de Egipto fue con todos los niños. Es decir, Dios no sacó a los adultos y se quedaron los niños. Cuando Dios da el juicio sobre Israel en el desierto, luego de que ellos fueron liberados, dice, de 20 años para arriba no entran, pero de 20 años para abajo sí van a entrar a la tierra prometida. Es decir, los inocentes entraron. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué dice eso la Escritura? Sí. El otro día estábamos hablando de esto con mi hija porque como yo llevo tan poquito congregándome, entonces todas estas doctrinas son para mí nuevas porque yo antes no vine así sin nada al Evangelio. Y hablamos, pues yo decía, ¿de qué edad, hasta qué edad serán niños Dios? ¿Hasta qué edad los niños serán niños para Dios? No sé, hay que preguntárselo a él. En eso, porque yo quisiera que se lo llevara así a todos, de 16 años. Incluso, incluso otra pregunta que surge, no tiene que ver en sí con el rapto, ¿cierto? Pero tiene que ver con la muerte de los niños. Hoy en día, por ejemplo, cuando son chiquitos, van a la presencia del Señor, ellos obviamente. Sí, ¿Sí? Obvio. ¿Por qué? ¿Son pecadores? Sí, son pecadores. Todos nacemos en pecado. Entonces, ¿por qué Dios admite a un pecador? Porque un niño que muere es un pecador. O sea, sí. Los seres humanos engendramos pecadores. Estemos conscientes o inconscientes, somos pecadores. Eso no cambia la cuestión. Ahora, ¿por qué Dios los admite en el cielo? Porque son pecadores inconscientes. Son pecadores no conscientes de su pecaminosidad, pero pecadores. Ahora, ¿por qué Dios igualmente los deja entrar al cielo? Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un sacrificio que era para los transgresores por yerro, es decir, aquel que no era consciente de que había ofendido, de que había quebrantado algún mandamiento, entonces presentaba un sacrificio, se presentaba el sacrificio por los pecados de ignorancia, ese es el nombre que se le da, pecados de ignorancia, es decir, yo ni supe que había pecado. ¿Soy pecador? Sí. ¿Soy culpable? Sí. Pero existe un sacrificio para el pecador por ignorancia, por desconocimiento, por no tener la capacidad, por no haber discernido entre el bien y el mal. Y eso sucede con los niños. Eso sucede con los dementes, con la gente, con las personas que no están en sus facultades psíquicas, ¿cierto? Ahora, fíjese qué interesante esto. Eso sucedía en la ley, que a nosotros nos parece que la ley es extrema, es durísima, ¿cierto? Bien, pero sin embargo en la ley había un sacrificio por los pecados de los ignorantes, de los que no sabían que habían pecado. Bueno, los niños no saben que ellos nacieron en pecado. Pero en la cruz del Calvario, una de las 7 palabras de la cruz es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, el sacrificio del Calvario se aplica también a aquellos que son ignorantes de su pecado. Es un sacrificio, ¿cierto?, en favor también de aquellos por los pecados de ignorancia, tal cual como sucedía en la ley, tal cual sucedió en el Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso se aplica a niños y eso se aplica a dementes automáticamente, porque el sacrificio del Calvario es para pecados de ignorancia. Un niño no sabe ni siquiera que es pecador. Es pecador, sí, pero él no lo sabe, no es consciente. Un demente es pecador, sí, por ser humano somos todos pecadores, pero no lo sabe, es inconsciente de eso. El sacrificio del Calvario alcanza a los pecados de ignorancia. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que allí está tipificado claramente. Yo cuando entendí esa parte, la verdad que trae un tremendo alivio y uno como pastor puede también ayudar y alentar a muchas personas que, por ejemplo, creyentes han perdido sus hijos y la pregunta es si los niños van al cielo o no van al cielo. Primero está ese pasaje que de los tales es el reino de los cielos, pero segundo hay un sacrificio específicamente hecho por los pecados de ignorancia de aquellos que no son conscientes que han pecado. Allí entran los niños. Así que es una pregunta interesante para responderla eso, ¿no? Bien,
Terminamos este párrafo y estamos llegando al final de la clase. ¿Hay alguna otra pregunta? Si llegamos al final de la clase, el miércoles que viene va a ser libre. Recreo. ¿Sí? ¿Bien? Pero están las tareas. Bien. Juicio ante el gran trono blanco. Es decir, se pasó el reino milenial, viene Satanás es liberado, es soltado, él engaña. ¿A quién engaña? A muchas de esas, no a todos, pero a muchas de esas personas que de carne y hueso entraron al reino milenial, ¿cierto? Bien. Y después viene el juicio final. Allí va a haber resurrección, sí, pero el que resucita ahí es para juicio, es para condenación. Allí el que resucita, esa es la segunda resurrección. Ahí no, de los que resucitan no hay ninguno salvo. No es, bien, el juicio ante el gran trono blanco ahora, no es para creyentes, ni del Antiguo Testamento, ni de la iglesia, ni de los salvos durante la tribulación. No, hay ninguno de ellos va a ser enjuiciado. El juez va a ser que Jesucristo, porque dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Es decir, el juez va a ser Jesucristo. Es para los que jamás han creído en Cristo en toda la historia humana. Allí va a ser juzgado Caín, va a ser juzgado, qué sé yo, todos los malos a través de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Todos ellos comparecerán en él. Las vidas con sus hechos serán expuestos en este juicio. El texto dice, y los libros, en plural, fueron abiertos. Libros. No sabemos cuál es el contenido de esos libros. Algunos dicen las acciones, uno, y las intenciones, el otro. Bueno, es una opinión nada más. Pero la Biblia dice libros, en plural. Y un tercer libro, que es el libro de la vida, fue abierto. Entonces hay 3 libros por lo menos abiertos ahí. Los libros, que algunos dicen son las acciones y las intenciones, y el tercer libro es el libro de la vida. Así que en base a 3 libros, por lo menos, va a ser este juicio. Y los libros fueron abiertos. También se abrirá allí el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? Pues estamos hablando de un tercer libro. Serán juzgados según sus obras, dice la Escritura. Probablemente también según sus intenciones. ¿Sí? Bien. Ninguno de ellos podrá escapar de este juicio. Ninguno de ellos. La muerte y el Hades también serán allí juzgados. Todo el que no sea hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que alguno puede ser hallado inscrito en el libro de la vida y no sufrir la condenación? Yo creo que sí. ¿Quién? Uno de esos que entró al reino milenial con cuerpo común y corriente y dentro del reino milenial se entregó a Cristo, como sucede hoy. Porque ¿cuándo va a ser juzgado él? Tiene que en algún momento ser juzgado. Si esa persona fuera al juicio allí final del gran trono blanco, pienso yo, es una opinión nada más, es una opinión, pienso yo que esa persona puede estar escrita en el libro de la vida y se salve. Solo ese, el que creyó en Cristo durante el reino milenial, nada más. Los otros que fueron engañados por el diablo, esos no. Lamentablemente no. La muerte y el Hades serán así juzgados. Todo el que no sea hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. A esto se le llama la muerte segunda. Las personas allí juzgadas serán resucitadas previamente para estar en pie ante el tribunal. En definitiva, todo ser humano va a ser resucitado en algún momento. Todo ser humano. Algunos para gloria y otros para condenación, como lo dice Daniel 12. Algunos serán despertados del polvo, uno para gloria y otros para confusión eterna. Pero todo ser humano en algún momento va a ser resucitado. Estos recibirán un cuerpo, cierto, especial de condenación para que no se desintegre con el fuego y sufra permanentemente. Tiene que tener un cuerpo especial, pero es un cuerpo de condenación. Así como nosotros recibiremos un cuerpo incorruptible de gloria, otros recibirán un cuerpo de condenación que soporte el sufrimiento y no se desintegre. No hay aniquilamiento. ¿Sí? Tiene lugar este juicio, por supuesto, al final del milenio. El cielo y la tierra huyen de delante de la presencia de Dios y es presentada luego de este juicio la nueva Jerusalén, el cielo nuevo
y la tierra nueva. Recuerden que la nueva Jerusalén corresponde al cielo nuevo y a la tierra nueva, no aquí en el milenio. La nueva Jerusalén de que habla allá Apocalipsis en el 21 tiene que ver con el cielo nuevo y la tierra nueva, no con el milenio. Cuando estemos en el milenio, la Jerusalén será esta de ahora y será este mundo. La nueva Jerusalén corresponde al cielo nuevo y a la tierra nueva. Y se supone, acá no lo tenemos, pero se supone que la nueva Jerusalén tiene forma piramidal. 2.400 kilómetros de largo por lado y 2.400 kilómetros de alto. ¿Sí? Se supone que es de forma piramidal. Pero bueno, allí en Apocalipsis están descritas las características, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, mi hermano? ¿Alguna inquietud? Estamos terminando. Nos hemos pasado un chiquitito de la hora, pero ya estamos pasados. ¿Cómo estamos, mi hermano Johnny, allá en Costa Rica? Ahora lo vemos derechito. Estaba todo torcido así en la pantalla. No, yo también los vi casi todo el rato los vi inclinados. Hasta ahorita se inclinó bien. No, la verdad es que le queda mucho a uno por pensar esta etapa milenial, ¿verdad? Sí. Y también yo pienso de esto que hay forma de ver las cosas, ¿verdad? Hay muchas maneras de ver las cosas y las posiciones, porque estaba meditando un poco en lo que estabas conversando, en la mentalidad del reino, ¿verdad? Y digamos, yo sí he escuchado esa tendencia en varios pastores o en varias personas, ¿verdad? Pero yo pienso de todo esto que al final es de cómo usted pone a Cristo en su vida, de cómo usted pone a Dios en su vida, ¿verdad? Porque si usted desde el inicio tiene claro que Dios es el centro de su vida y que después de ahí no hay nadie, pueden venir muchas tendencias y muchas cosas, pero usted lo tiene claro, ¿verdad? Yo pienso que ese es el punto de partida. Si usted sabe desde un principio, usted tiene a Cristo como centro, como rey, como único, el resto son pensamientos, el resto son puntos de vista, digámoslo así. Sí. Y con esta parte milenial, ya yo pienso que esta última parte está como un poco, ya le queda a uno un poco como un rompecabezas ahí todavía pendiente para mi caso. Sí. Esta última parte me quedó como un rompecabezas más que todo por el tema del juicio, del trono blanco. Porque hablamos de que cuando fuimos arrebatados con el Señor, veníamos a gobernar con el Señor en un cuerpo celestial. Pero aquí, entonces ya estamos ahí, gobernando con el Señor, y quedaron nada más, y en esa tierra van a quedar las personas que sobrevivieron al juicio de las naciones, ¿verdad? Que los que estuvieron a favor del pueblo de Israel en esa época fueron los que quedaron de carne y hueso en ese milenio. Pero entonces aquí a lo último habla de que entonces resucitarán los que creyeron en Cristo y los que no creyeron en Cristo para el juicio. Entonces aquí es donde me viene la pregunta. Supongamos que cuando vino el arrebatamiento no fue en el tiempo que estuve yo con vida. Entonces hasta que venga el juicio del trono blanco, estaré yo presente ahí, por decirlo de alguna manera, como pregunta. Sí, puede ser que una persona recién conozca al Señor no en la época de la iglesia, sino en la época de la tribulación. Puede ser que esa persona conozca a Cristo en la época de la gran tribulación y sea muerto, y entonces resucitaría al final de la tribulación. Sería muy poquito tiempo de muerto. Sería muy... Sí, esa parte. Y ahora, la otra era, en ese periodo de los 1000 años, los que quedaron vivos van a vivir esos 1000 años. Sí. Es decir, ya ahí no muere, sino va a cumplir 900 años, 950, 970, 1000 años, como los tiempos de
Matusalén. Sí. Yo creo que va a ser así. Sí. Entonces, a ver, se calcula que los sobrevivientes de la gran tribulación van a ser 1/3 de la humanidad. Hoy más o menos serían 1.500 millones de personas. Es decir, no va a ser poca población. No. 1.500 millones de personas, aproximadamente, ¿cierto? Estamos redondeando las cifras, 1.500 millones. Esos 1.500 millones, ¿cuántos pueden ser después de 1.000 años? Esa es la pregunta. Es impresionante. Si se ha poblado tanto la humanidad con un periodo de 80 años de vida, ahora con un periodo de 1.000 años de vida. Y sin enfermedades, y sin plagas, y en paz, y wow. Es decir, va a haber también una explosión demográfica en el milenio. Nosotros decimos, van a entrar pocos, sí, poco en relación a lo que hay ahora, pero tampoco son tan pocos. 1.500 millones no es poca gente, ¿cierto? No. Y 1.500, claro, y 1.500 millones con las mejores condiciones que jamás han existido en un estado edénico, ¿cuántos van a ser después de 1.000 años? Es un número incalculable, ¿cierto? Sí, ahí más bien piensa uno si va a alcanzar. Claro. No, al final sí va a alcanzar. Sí, va a alcanzar. Pero son números o son cifras que nosotros no manejamos, ¿cierto? Y bueno, a ver, yo lo que digo de la escatología es Dios nos ha permitido mirar por el ojo de la cerradura nada más. Vemos Exacto. algo, pero no lo vemos todo, no. Sería inútil, ¿cierto? Podemos opinar de algunas cosas nada más. Y hay muchas cosas que, insisto, lo planteamos desde el primer día que empezamos esta clase, esta materia. Hay muchas cosas que, bueno, podemos llegar a conclusiones distintas. Está bien, porque seamos serios, cuando uno ve distintos manuales no son las conclusiones exactamente iguales. Bueno, entonces, ¿puede pasarnos? Sí, puede pasarnos, no hay ningún problema con eso. Sí, y con esto otro pastor, también lo que me queda, aquí ya me cayó otra pregunta aquí, es los que tienen cuerpos glorificados en ese tiempo, lo decía mi hermana ahora, no se me olvidó el nombre, los que son de carne y huesos, puede ser que algunos tengan conductas no correctas, ¿cierto? Sí. Eso es lo que estábamos viendo ahora. Sí. Ahora, los que tenemos cuerpos glorificados, ¿verdad? Que ya no nada más estamos ahí sentaditos sin pecado alguno, nada más estamos como ahí en el redondel viendo pasar los toros. ¿Cuál es la acción? Digamos, se va a quedar uno nada más viendo ahí, diciendo, mira ese, qué bárbaro, ¿cómo va a hacer eso? No, yo creo que no. Bueno, la Biblia dice que reinaremos con Cristo, es decir, seguramente tendremos funciones administrativas, funciones... ¿Por qué? Porque va a ser el reino milenial, va a ser una mezcla de gente glorificada con gente de naturaleza pecaminosa, de naturaleza humana común y corriente. Y seguramente vamos a tener funciones administrativas. Por ejemplo, el Señor le prometió a los discípulos que ellos gobernarían y juzgarían a las 12 tribus de Israel. Van a haber tribunales. ¿Quiénes van a ser los que juzguen en esos tribunales? La iglesia. ¿Quiénes van a ser los que gobiernen? La iglesia, los santos del Antiguo Testamento. ¿Quién va a gobernar específicamente sobre Israel? El rey David, que va a estar resucitado. Entonces, hay muchos lugares administrativos en la justicia, en la seguridad, en esto, porque ¿va a haber gente que delinca en el reino milenial? Sí. Si mal no recuerdo, si Isaías dice, el pecador de 100 años será condenado. Correcto. Claro, entonces, ¿va a haber delitos? Sí, va a haber delitos. Y probablemente, no sé, el Señor ponga una policía de iglesia glorificada. Y claro, es que tiene que impartir justicia. Vamos con Chilillo, entonces. Claro, es que va a haber delito, va a haber gente que robe, va a haber gente que estafe, va a haber gente que mienta. Porque es la naturaleza humana, pero va a haber un gobierno perfecto, con gente perfecta, con gente glorificada.
y con un líder supremo que es el Señor Jesucristo. Entonces, Sí, hay entonces, mucho para hacer. No es que vamos a estar allí nosotros, bueno, mira aquel como está robando allá. No, no. Seguramente vamos a tener funciones administrativas, pero por doquier. sí, Es inimaginable. No alcanza nuestra imaginación a ver la dimensión de lo que va a ser todo esto. Pero recordemos que va a ser una mezcla, un mix de gente. Digamos, nosotros vamos a ser los políticos buenos. sí, eso estaba pensando, porque de esto me está retrocediendo ahorita que estaba hablando usted de eso, al tiempo de Moisés cuando salieron a Egipto, porque estamos hablando de un solo gobierno, ¿verdad? Sí. Mundial, digamos, donde Una reina teocracia. Cristo. Sí, una Ajá. teocracia. Yo pienso que no va a hacer falta el dinero. No, recurso no va a haber falta. Por eso, entonces me devolvía yo como cuando pedían o cuando caía maná del cielo, que entonces habían unos que se lo comían Sí. y que tenían más hambre y querían esconderlo debajo de las tiendas. Sí. Entonces yo creo que es ahí donde va a venir las A ver, funciones el reino milenial tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se va a volver a celebrar las fiestas judaicas. Correcto. Esto es claro en la Biblia, el Antiguo Testamento lo dice. Vendrán todas las naciones de año en año a celebrar la fiesta, por ejemplo, de los tabernáculos, a Jerusalén. Y la nación que no acudiera a Jerusalén para celebrar la fiesta a Jehová, Dios no enviará lluvia sobre esa nación. ¡Wow! Claro, entonces haga este paralelo. Entonces ese periodo de 1000 años es el periodo de 40 años que tuvo Israel en el desierto, y los que lograron pasar ese periodo fueron los que entraron en la tierra prometida. Puede ser tranquilamente una analogía, sí, tranquilamente. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos en realidad, pero la Biblia esto lo dice claramente. Es más, dice que de muchos pueblos se tomarán del manto de un judío y le dirán, iremos con vosotros a adorar a Jerusalén, porque Dios está con vosotros. ¡Wow! No, hay tanto texto que a nosotros ahora, cuando leamos de nuevo el Antiguo Testamento o los libros proféticos, nuestra mente se va a ir abriendo. Y quiera el Señor, cierto, que nuestra mente se vaya abriendo y entendiendo cuál es el punto y cuándo es la aplicación exacta de tantos pasajes maravillosos que a veces están un poquito velados a nuestra mente. Pero preguntas seguramente van a quedar a montones, pero bueno, el Señor nos vaya iluminando la mente. Bien, vamos finalizando entonces por hoy. Mi hermano Juan, Dios le bendiga. No ha hablado. Sí. ¿Puede ser que ya haya dicho Noemí la pregunta número 4, ya la dijo o no la anoté? No, perdón, no. Ven, gracias, hermano. La tarea, las últimas dos preguntas. Pregunta número 4. ¿Creían los primeros padres en un reino milenial? Pregunta número 4. ¿Creían los primeros padres de la iglesia en un reino milenial? Los padres de la iglesia son los que vinieron luego de los apóstoles, ¿sí? Año 100, año 200, año 300, año 400, hasta ahí. ¿Creían los padres de la iglesia en un reino milenial? Es una buena pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuándo cambió esta postura y por qué? Es casi como que está contestando la primera. 5. ¿Cuándo cambió esta postura y por qué? Bien, lo dejamos ahí por ahora. Entonces, con la ayuda del Señor, el miércoles que viene, no vamos a tener clase, porque estamos terminando la materia, ¿sí? No vamos a tener clase, pero las dudas y consultas, está el WhatsApp allí abierto para todos mis hermanos, así es que vamos, esto, como decía mi hermano Johnny, hay
hay mucho acá, muchísimo, pero esto tiene la idea de tener una noción, ¿cierto? Acuérdense del manual ese que les compartimos, el de Dwight Pentecost. ¿Son cuánto? ¿800 hojas? Una cosa, no tanta, 400 creo que son. 400 y tantas de hojas, casi 500. Dios mío, nosotros estamos viendo una panorámica nada más, ¿eh? Así que hay mucho por aprender.